Hola a todos, mi nombre es Juan David Lara, estudiante de la Corporación Universitaria Confacauca, Uniconfacauca, de la ciudad de Popayán, Colombia. En este caso hablaremos un poco sobre la teoría de los filtros de Kalman, hablaremos en qué campos se pueden aplicar, qué son, los modelos del sistema y el algoritmo de filtro de Kalman. Asimismo también hablaremos sobre cada una de sus ecuaciones y el significado de las variables que la componen. Para empezar, hablaremos sobre qué son los filtros de Kalman. El filtro de Kalman es un algoritmo que resuelve el problema de estimación en variables de estado en un sistema dinámico. Para los que no sepan qué es un sistema dinámico, es un sistema cuyo estado evoluciona en el tiempo. Y este filtro de Kalman puede ser aplicado en sistemas físicos, sistemas matemáticos, sistemas económicos, etc. Es decir, sistemas que con el tiempo vayan evolucionando. Dicho filtro resuelve el problema de manera óptima, tomando en cuenta el ruido que generan las variables medidas. En este caso, o en el caso del campo de la robótica, podrían ser las señales de los sensores y las variables de control, que podrían ser las variables aplicadas a los actuadores. En general, nos dice la mejor estimación posible de las variables interesadas, a pesar de que los sensores nos estén entregando información ruidosa. Antes de entrar en materia lo que son los filtros de Kalman, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos o tener claros los siguientes conceptos. Álgebra lineal, que tenemos que tener en cuenta mucho lo que son las álgebras de matrices y el concepto de linealidad. Cálculo diferencial, necesitamos mucho los conceptos de derivadas parciales. En estadística, lo que es variable aleatoria, podría ser el valor esperado, distribución de probabilidad normal o el concepto de covariancia, que es muy importante. Y ecuaciones en estado del tiempo discreto. Este filtro, para funcionar, hace varias suposiciones sobre el problema que estamos tratando de resolver, es decir, que no funciona para todos los casos. Aplica siempre y cuando los sistemas sean lineales y que cuenten con una ecuación de estado, es decir, con un modelo dinámico que esté expresado en forma de ecuación. Dicha ecuación describe el comportamiento dinámico del sistema y además otra ecuación llamada ecuación de medición, la cual nos dice cómo se relaciona la información que recibimos de los sensores con la información de las variables de estado. Ambas ecuaciones deben estar descritas en tiempo discreto. Ya aplicando un poco más los conceptos de estadística, igualmente se debe conocer la estadística de los ruidos, tanto ruidos de medición como ruidos del sistema. Ambas son independientes entre sí, con media igual a cero y distribución de probabilidad gaussiana. Es decir, si graficamos la densidad de probabilidad, nos daría una campana de Gauss. Como ya lo mencioné anteriormente, en uno de los campos donde se puede aplicar el filtro de Kalman es en la robótica móvil, más específicamente en el momento de estimar la posición y orientación de un robot. En este caso será a partir de la información de un arreglo de cámaras fijas. Un ejemplo sobre lo dicho anteriormente podría ser en las competencias de fútbol de robots, donde cada robot está ubicado pues, en un determinado lugar de la cancha. Y en la cancha, en cada una de sus esquinas, tiene un pilar donde en su extremo tiene una cámara. Entonces esas cámaras nos van a estimar las coordenadas y X y Y de nuestro robot. Si solo usamos la información del sistema de visión, estaremos limitados a la precisión que nos pueda dar el arreglo de cámaras. Pero si conocemos la relación entre el movimiento de las ruedas y el desplazamiento del robot sobre el plano, a eso se le llama dinámica de robot. Y si combinamos la información de la dinámica con la información de los sensores, tendremos una ubicación más precisa del robot. Entonces eso es lo que hace el filtro de Kalman. Combina la información de ambas fuentes para lograr una estimación más confiable. Ya entrando en lo que es el modelo del sistema, debemos tener en cuenta que la ecuación del sistema dinámico que tenemos debemos ser capaces de llevarlo a la forma en la cual podamos aplicar el filtro de Kalman. Entonces la ecuación de estado está de la siguiente forma, donde x sub k eh, es un vector de estado. Esta u sub k menos 1 es un vector de control. K y K-1 nos indican el instante del tiempo al que se refiere el vector. La matriz A, que podemos apreciar aquí, es una matriz de transición de estado. La matriz B es una matriz de control. Y esta parte de W sub K-1 es el ruido del sistema.
Esta es la ecuación de estado que necesitamos para aplicar el filtro de Kalman. Es decir, si podemos llevar nuestro problema en forma de una ecuación parecida para aplicar el filtro. Y la ecuación de medición está dada de la siguiente forma. Lo que se puede tener directamente información son de los sensores, los cuales están expresados en la variable z sub k, que es un vector. X sub k sigue siendo un vector de estado, H es una matriz de medición y B sub k es el ruido de medición. W sub k y B sub k son vectores que contienen variables aleatorias en cada componente. Para el ejemplo de la cancha podríamos decir que el vector de medición nos está regresando una componente X y Y de la coordenada del robot sobre el plano. Y dichas componentes son aleatorias porque nos está dando una información concreta, más no confiable al 100%. O sea, no es confiable de que esté totalmente libre de error, ya que puede tener una tolerancia de algún porcentaje, de 1% o 2%, que en este caso se podría convertir en una tolerancia de 1 centímetro, de 20 milímetros de error. De la misma forma, las variables de estado que estamos estimando pueden estar contaminadas por un ruido. Es decir, los sensores, eh, tanto tanto que están en la cancha como los que están en el robot, pueden contener ruido y afectar la medición precisa del sistema. Ahora vamos a entrar en lo que es el algoritmo del filtro de Kalman. Entonces primero miraremos cómo se aplica. Este algoritmo calcula en tiempo real la estimación de las variables de estado del sistema. Es decir, conforme le va llegando información, también va generando información nueva de la estimación de las variables. Se encuentra dentro de un ciclo infinito. En dicho ciclo, cada iteración recibe información de los sensores, utiliza la información de la dinámica, combina la información y nos regresa un resultado más preciso. Dentro de ese ciclo hay dos fases, fases de predicción y fase de corrección. La fase de predicción genera una estimación llamada estimación a priori. Esto representa una predicción de donde debiera estar nuestro sistema utilizando la información del modelo dinámico o ecuación de estado, tomando en cuenta la estimación del instante anterior, sin tomar en cuenta aún la información reciente de los sensores. Y la fase de corrección genera una estimación llamada estimación a posteriori, que toma y aprovecha la estimación a priori y la corrige utilizando la información de los sensores. Cabe resaltar que ninguna de estas dos fases por sí solas son capaces de producir una buena estimación de estado, ya que si solo utilizamos la dinámica del sistema estaríamos acumulando variables de error, lo que gradualmente haría menos confiable la estimación. Ahora miraremos las ecuaciones que están dadas tanto para la fase de predicción como para la fase de corrección. Antes de seguir, cabe resaltar que las variables que tienen el subíndice menos son estimaciones a priori y las que no lo tienen son estimaciones a posteriori. Para la fase de predicción, las ecuaciones dadas son las siguientes. La primera ecuación es la predicción de estado, es decir, la estimación a priori en el instante k. A partir de la estimación a posteriori del instante anterior y usando también la acción de control, que sería esta matriz B, con eso podemos predecir cuál debería ser el vector de estado en el instante actual. La siguiente ecuación básicamente nos da una medición de covarianza de la estimación del estado. La matriz P sub k con el subíndice menos es la covarianza del error de estimación a priori. Y P sub k sin el subíndice menos es la covarianza del error de estimación a priori. Esas dos matrices nos mide qué tanta incertidumbre hay en nuestra estimación de estado. En esencia, nos dice que cada vez que hacemos una predicción, la incertidumbre va a crecer. Y para la fase de corrección, las ecuaciones son las siguientes. En esta fase se utiliza la información de la fase anterior, o sea, de la fase de predicción, y se corrige con la información más reciente de los sensores, a pesar de que esa información pueda ser ruidosa. Aquí la parte esencial es la ecuación del medio, que sería la parte de corrección. Nos dice que es la estimación a posteriori y que esta es igual a la estimación a priori más el término de corrección. Dicho término de corrección nos dice que
que a lo que se predijo en el paso anterior se le suma la matriz K, llamada matriz de ganancia de Kalman. Y esa matriz se le multiplica por algo llamado innovación. Esta parte fue como la parte donde Kalman hizo su aporte. Donde z sub k, que es el vector de medición, lo que recibimos directamente de los sensores, menos la predicción de la medición, que sería el vector h multiplicado por x sub k. Es decir, lo que está en el paréntesis es la diferencia entre lo que realmente nos dieron los sensores y lo que esperábamos que nos dieran los sensores. En resumen, K mayúscula sub K minúscula es llamada la ganancia de Kalman y es usada como factor de corrección en la ecuación de corrección. El término de corrección es igual a la ganancia de Kalman multiplicada por lo que Kalman llamó innovación. Y la innovación, a lo que llamamos innovación, es la diferencia entre la medición de sensores y la predicción de la medición de los sensores. Ya con esta información teórica podemos realizar lo que son ejercicios. Primeramente, tener una ecuación de un sistema dinámico e intentarlo llevar a la forma del modelo del sistema, la cual necesitamos llevarla para aplicarle los filtros de Kalman. Y ya una vez obtenido la ecuación, ahora sí aplicarle los algoritmos del filtro de Kalman. Espero que el video haya sido de su agrado, que la información haya sido clara. Gracias por la atención. Y este video fue realizado para la clase de control avanzado de la Corporación Universitaria Confacauca.